¿Estás listo para llevar tu experiencia de terror a un nivel completamente nuevo? Únete a nuestro canal como miembro y desbloquea un mundo de contenido exclusivo y beneficios únicos que no encontrarás en ningún otro lugar. Una vez en la página principal del canal y con tu sesión iniciada, busca el botón que dice Unirse o Join, justo debajo del encabezado del canal, al lado del botón de Suscribirse. El reflejo en el espejo del baño era el de un extraño. Ojeroso, barba descuidada, una mirada perdida en la que ya no reconocía al joven idealista que había partido a la guerra. Cerré el grifo y sequé mi cara con una toalla que olía a humedad y derrota. «Vamos, Damián, es hora de enfrentar a los demonios», me dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo. Tomé mi chaqueta de mezclilla, el único recuerdo tangible de mi vida antes del infierno, y salí de mi departamento en la colonia Roma. La Ciudad de México se extendía ante mí como un monstruo de concreto y smog, indiferente a mi dolor. Subí a mi viejo Volkswagen Escarabajo, apodado cariñosamente El Bocho, y me dirigí hacia el centro de veteranos en la colonia Juárez. El tráfico era un caos como siempre, pero mi mente estaba en otro lugar, en las selvas de Chiapas, en los horrores que habíamos vivido, en los amigos que habíamos perdido. Al llegar al centro, me encontré con otros veteranos en la sala de espera. Algunos rostros me eran familiares, otros eran nuevos. Todos compartíamos esa mirada ausente, esa marca invisible que solo los que habían estado en el infierno podían reconocer. «Damián», una voz me sacó de mis pensamientos. Era Sofía, mi compañera de pelotón. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda. «Sofía, ¿cuánto tiempo?», dije abrazándola. Nos sentamos en un rincón y empezamos a hablar, a recordar los viejos tiempos, a tratar de encontrar un poco de consuelo en la compañía del otro. Pronto se nos unieron otros veteranos. Raúl, el médico de campo que siempre tenía una broma para levantar el ánimo. Isabel, la francotiradora que nunca fallaba un tiro. Y Javier, el experto en explosivos que había perdido una pierna en una emboscada. El doctor Mendoza, el terapeuta del grupo, entró en la sala y nos invitó a pasar a la sala de terapia. Nos sentamos en círculo y el doctor Mendoza comenzó la sesión. «Bienvenidos, veteranos. Hoy vamos a hablar sobre las experiencias traumáticas que vivieron en el campo de batalla. Quiero que se sientan libres de compartir sus sentimientos, sus miedos, sus pesadillas. Este es un espacio seguro, donde pueden hablar sin ser juzgados». Uno a uno, los veteranos comenzaron a hablar. Algunos lloraban, otros gritaban, otros simplemente contaban sus historias con voz monótona, como si estuvieran recitando un informe militar. Yo me mantuve en silencio, escuchando, observando, sintiendo cómo los viejos demonios se agitaban en mi interior. Las semanas pasaron, y las sesiones de terapia continuaron. Poco a poco, los veteranos comenzamos a abrirnos, a compartir nuestros traumas más profundos. Descubrimos que no estábamos solos, que todos compartíamos las mismas pesadillas, los mismos miedos, las mismas heridas invisibles. Pero algo extraño estaba sucediendo. Algunos veteranos comenzaron a reportar sucesos extraños en sus vidas. Raúl, el médico de campo, decía que escuchaba voces en su cabeza, voces que le ordenaban hacer cosas terribles. Isabel, la francotiradora, veía sombras en la oscuridad, sombras que se movían y la acechaban. Javier, el experto en explosivos, sentía una presencia maligna en su casa, una presencia que lo llenaba de terror. Al principio pensamos que eran secuelas del estrés postraumático, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Las pesadillas se volvieron más vívidas, los sucesos extraños más frecuentes, el miedo más palpable. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente intensa, Sofía y yo nos quedamos hablando en el estacionamiento del centro. «Damián, tengo miedo», me dijo Sofía, con la voz temblorosa. «Siento que algo nos sigue, algo que no podemos ver, pero que está ahí, acechándonos». La abracé y traté de calmarla, pero yo también sentía ese miedo. Esa sensación de que algo maligno nos había seguido desde el campo de batalla, algo que no nos dejaría en paz. El chirrido metálico del portón al cerrarse resonó en mis oídos como un disparo. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano y me desplomé en el sofá desgastado. La casa, una modesta vivienda en las afueras de Tijuana,
Se sentía como un refugio, pero la tensión en mi pecho no cedía. «Maldita sea», murmuré, apretando los ojos con fuerza. Las imágenes de la guerra seguían acechándome, incluso después de un año de haber regresado a casa. El olor a pólvora, los gritos de los heridos, el frío acero del rifle en mis manos, todo se reproducía en mi mente como una película macabra. Me llamo Miguel, y antes de ser el manojo de nervios que soy ahora, era un soldado del ejército mexicano. Serví en la Sierra Madre combatiendo a los cárteles de la droga. Vi cosas que ningún ser humano debería presenciar. Violencia, muerte, desesperación. Intenté dejarlo atrás, pero la guerra se aferró a mí como una sombra. Los ruidos fuertes me sobresaltaban, las multitudes me agobiaban, y las pesadillas me despertaban bañado en sudor frío. Esa noche, mientras cenaba unos tacos de carne asada que mi madre había preparado con tanto cariño, noté algo extraño. Las sombras en la pared parecían moverse, retorcerse, tomar formas amenazantes. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó mi madre, con una expresión de preocupación en su rostro. «Sí, mamá, solo estoy cansado», respondí, tratando de disimular mi inquietud. Pero la verdad era que me sentía cada vez más paranoico. Comencé a sospechar de todos, mis vecinos, mis amigos, incluso mi propia familia. Veía enemigos en cada esquina, en cada rostro desconocido. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vi a un hombre con una gorra militar. Mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió agitada. Estaba seguro de que era uno de los sicarios del cártel que había venido a buscarme. Me escondí detrás de un puesto de frutas y observé con atención. El hombre se detuvo frente a una tienda de ropa y comenzó a hablar con la vendedora. No pude escuchar lo que decían, pero su lenguaje corporal me resultaba amenazante. Decidí seguirlo. Lo seguí por varias calles, manteniendo una distancia prudente. El hombre entró en un bar y yo me quedé afuera, observando a través de la ventana. Lo vi sentarse en una mesa y pedir una cerveza. Unos minutos después, otro hombre se unió a él. Los dos comenzaron a hablar en voz baja, mirando a su alrededor con recelo. Estaba seguro de que estaban planeando algo. Decidí intervenir. Entré en el bar y me acerqué a su mesa. «¿Qué están tramando?», pregunté con la voz tensa. Los dos hombres me miraron con sorpresa. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de ellos. «Soy un soldado», respondí, mostrando mi identificación militar. Los hombres se miraron entre sí y luego volvieron a mirarme. «No estamos tramando nada», dijo el otro hombre. «Solo estamos tomando una cerveza». «No les creo», dije. «Los he estado siguiendo y estoy seguro de que están planeando algo». Los hombres se pusieron de pie y uno de ellos me empujó. «Lárgate de aquí», dijo. «No queremos problemas». Lo empujé de vuelta y le di un puñetazo en la cara. El otro hombre se abalanzó sobre mí, pero lo esquivé y le di una patada en el estómago. Los dos hombres cayeron al suelo y yo me alejé rápidamente. Salí del bar y corrí hacia mi casa. Cuando llegué, me encerré en mi habitación y me senté en la cama, temblando. Estaba asustado y confundido. No sabía qué hacer. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de los dos hombres en el bar seguían apareciendo en mi mente. Estaba seguro de que eran enemigos, pero no tenía pruebas. A la mañana siguiente, decidí ir a la policía. Les conté lo que había sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que estaba paranoico, que necesitaba ayuda profesional. Me fui de la comisaría sintiéndome frustrado y desanimado. No sabía a quién acudir. Decidí volver al mercado, donde había visto al hombre con la gorra militar. Tal vez allí encontraría alguna pista. Pero cuando llegué, el mercado estaba desierto. Todos los puestos estaban cerrados y no había nadie a la vista. Comencé a caminar por las calles, sin rumbo fijo. Me sentía perdido y solo. De repente oí un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un grupo de hombres que se acercaban. Estaban vestidos con ropa militar y llevaban armas. Mi corazón se detuvo. Sabía que eran ellos, los enemigos. Corrí por mi vida. Corrí por las calles, esquivando a la gente y saltando obstáculos. Los hombres me seguían de cerca, gritando y disparando. Llegué a un callejón sin salida y me detuve, jadeando. Los hombres me rodearon, apuntándome con sus armas. «Se acabó», dijo uno de ellos. «Es hora de morir». Cerré los ojos y esperé el impacto de las balas, pero no llegó. Abrí los ojos y vi que los hombres habían desaparecido. El callejón estaba vacío.
Me quedé allí parado, sin poder creer lo que había sucedido. ¿Había sido todo una alucinación? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara, estaba perdiendo la cabeza. Volví a casa y me encerré en mi habitación. No salí en varios días, no comí ni dormí. Solo me quedé sentado en la cama, mirando la pared. Una noche, mientras estaba sentado en la oscuridad, oí un ruido en la puerta. Me levanté y abrí. Era mi madre. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó, con una expresión de preocupación en su rostro. «No, mamá», respondí. «No estoy bien». Mi madre me abrazó y yo comencé a llorar. Lloré por la guerra, por los horrores que había visto, por el miedo que me consumía. Mi madre me llevó al hospital. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y me recetaron medicamentos. Pasé varios meses en el hospital, recibiendo terapia y tratamiento. Poco a poco comencé a mejorar, pero la guerra nunca me abandonó del todo. Siempre estuvo ahí, acechándome en las sombras. Un día, mientras estaba sentado en el parque, vi a un niño jugando con un soldado de juguete. El niño sonreía y reía, ajeno a los horrores de la guerra. Lo miré y me pregunté si algún día podría volver a ser como él, si algún día podría dejar atrás el pasado y vivir en paz. No lo sé, pero sigo luchando por encontrar la paz que tanto anhelo. Mi nombre es David García, sargento retirado del Ejército Mexicano. Hoy, desde la tranquilidad forzada de mi rancho en la Sierra Madre Occidental, escribo estas palabras con la esperanza de exorcizar los demonios que me persiguen desde mi regreso de la guerra contra el narco. Todo comenzó en el infierno de Tamaulipas, donde fui desplegado junto a mi pelotón. Día y noche, la muerte acechaba en cada esquina, en cada callejón. Los zetas, implacables y sanguinarios, eran nuestro enemigo. Vi caer a mis hermanos en armas, sus cuerpos acribillados por las balas enemigas. El hedor a pólvora y sangre se impregnó en mi piel, en mi alma. En una emboscada, una granada explotó a pocos metros de mí. El estruendo me dejó sordo por unos instantes. El mundo se volvió un caos de gritos y confusión. Sentí un dolor agudo en la pierna. La sangre manaba a borbotones. Me arrastré como pude, buscando refugio tras un muro de ruido. Desde entonces, el zumbido en mis oídos se volvió constante, un recordatorio perpetuo de la guerra. Las pesadillas me atormentaban cada noche. Revivía una y otra vez la emboscada, el rostro desencajado de mis compañeros caídos. Fui condecorado por mi valor, pero el verdadero premio fue el regreso a casa, a mi pequeño rancho en las montañas de Durango. Creí que aquí, rodeado de la naturaleza, encontraría la paz que tanto anhelaba. Pero me equivoqué. Una tarde, mientras arreaba el ganado, vi una sombra furtiva entre los árboles. Me detuve en seco, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Apreté el rifle que siempre llevaba conmigo. La sombra se movió de nuevo, más cerca. «¿Quién anda ahí?», grité con voz temblorosa. No hubo respuesta. La sombra se desvaneció entre la maleza. Me quedé petrificado. El miedo me atenazaba. ¿Había sido un animal o algo más? Esa noche no pude conciliar el sueño. El zumbido en mis oídos se intensificó. Los fantasmas de la guerra volvieron a atormentarme. Me levanté de la cama, empapado en sudor frío. Fui a la cocina y me serví un trago de tequila. Necesitaba calmar los nervios. Al día siguiente, decidí ir al pueblo a comprar provisiones. Mientras conducía por la carretera serpenteante, vi a un hombre caminando a un lado del camino. Llevaba una gorra y unas gafas de sol que ocultaban su rostro. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. «¿Necesita un aventón?», le pregunté. El hombre se giró lentamente. Su mirada era fría, penetrante. Me heló la sangre. «No, gracias», respondió con voz ronca. Arranqué el coche y me alejé a toda prisa. Miré por el retrovisor y vi que el hombre seguía caminando. Su figura se perdía en la distancia. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me había causado tanto miedo? Las semanas siguientes fueron un infierno. El zumbido en mis oídos se volvió insoportable, las pesadillas cada vez más vívidas. Comencé a ver sombras en todas partes, a escuchar voces en el viento. La paranoia se apoderó de mí. Una noche, mientras cenaba solo en mi cabaña, escuché un ruido en la puerta. Me levanté de un salto y tomé el rifle. Me acerqué a la puerta con cautela y la abrí de golpe. No había nadie. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando agitadamente. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O acaso había alguien ahí fuera,
observándome, acechándome. Decidí ir a la iglesia del pueblo a buscar consuelo. El padre Tomás, un anciano bondadoso, me escuchó con atención. «Hijo mío, la guerra deja heridas profundas en el alma», me dijo. «Debes buscar ayuda profesional». «No necesito un psiquiatra, padre», respondí. «Necesito paz». «La paz solo la encontrarás en Dios, hijo mío». Salí de la iglesia sintiéndome más confundido que antes. ¿Acaso Dios había abandonado a los hombres en el campo de batalla? ¿Acaso no había visto el sufrimiento, la muerte, la destrucción? Esa noche, mientras dormía, tuve la peor pesadilla de todas. Estaba de nuevo en Tamaulipas, en medio de la emboscada. Los zetas me rodeaban, sus armas apuntando hacia mí. Intenté disparar, pero mi rifle se atascó. Cerré los ojos, esperando el impacto de las balas. Pero en lugar de dolor, sentí un frío intenso. Abrí los ojos y vi que estaba en mi cabaña, pero todo estaba cubierto de hielo. La ventana estaba abierta y una figura oscura se alzaba en el marco. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. La figura se acercó lentamente. Era un hombre alto y delgado, vestido con un uniforme militar. Su rostro estaba oculto por una máscara de calavera. «Soy el espectro de la Sierra Madre», respondió con voz sepulcral. «He venido a llevarte conmigo». Grité y me desperté de golpe. Estaba empapado en sudor frío, el corazón me latía a 1000 por hora. Miré a mi alrededor, buscando al espectro. No estaba. Pero sabía que no era una pesadilla, era real. El espectro de la Sierra Madre me había encontrado. Y no descansaría hasta llevarme consigo. Decidí que no podía seguir así. Tenía que enfrentarme a mis demonios, a los fantasmas de la guerra. Tomé el rifle y salí de la cabaña. Caminé hacia el bosque, siguiendo el rastro del espectro. El bosque estaba oscuro y silencioso. Los árboles parecían esqueletos retorcidos, sus ramas se extendían como garras amenazantes. El viento susurraba entre las hojas, como voces de ultratumba. Llegué a un claro y me detuve. En el centro del claro había una figura oscura. Era el espectro de la Sierra Madre. «He venido a buscarte», dijo con voz sepulcral. «No me iré contigo», respondí apuntando el rifle hacia él. El espectro sonrió. «No puedes matarme», dijo. «Soy la muerte misma». Disparé. El espectro se desvaneció en el aire. Me quedé solo en el claro, rodeado de la oscuridad, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado a mis demonios y los había vencido. Desde entonces no he vuelto a ver al espectro de la Sierra Madre, pero sé que sigue ahí fuera, acechando en las sombras, y sé que algún día volverá a por mí. Pero ya no me importa. He encontrado la paz que tanto anhelaba. La paz de saber que he enfrentado a mis miedos y los he vencido. La paz de saber que, aunque la muerte venga a buscarme, no me encontrará desprevenido. Soy el sargento primero Alejandro Vargas, un veterano de las Fuerzas Especiales Mexicanas, con una década de servicio a mis espaldas. He visto lo peor de la humanidad en zonas de conflicto, desde las selvas de Chiapas hasta las calles asoladas por el narcotráfico en Tamaulipas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la pesadilla que estaba a punto de vivir. Todo comenzó en una misión de reconocimiento en la Sierra Madre Occidental. Nuestro objetivo era localizar y desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas operado por el cártel de Sinaloa. El operativo se desarrolló sin contratiempos, pero al regresar a la base, caímos en una emboscada. Fui alcanzado por una ráfaga de disparos y perdí el conocimiento. Cuando desperté, me encontraba en un lugar oscuro y frío. Intenté moverme, pero algo me lo impedía. Estaba atrapado en un espacio reducido, sin poder ver nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Grité, golpeé las paredes, pero nadie me respondió. Poco a poco fui comprendiendo mi situación. El aire era escaso y denso, con un olor a humedad y descomposición. El tacto frío y áspero de las superficies que me rodeaban me confirmó lo que mi mente se negaba a aceptar. Estaba dentro de un ataúd, enterrado vivo. El terror me paralizó por un momento. ¿Cómo era posible? ¿Me habían dado por muerto? ¿O acaso era una macabra venganza de mis enemigos? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no había respuestas. Intenté mantener la calma, recordar mi entrenamiento de supervivencia. Respiré hondo, controlé mi ritmo cardíaco, busqué una salida. Pero todo era inútil. El ataúd era hermético.
una prisión de madera y clavos. Las horas se convirtieron en días. La oscuridad era absoluta, el silencio opresivo. El hambre y la sed me atormentaban, pero eran insignificantes comparados con el miedo que me consumía. La idea de morir asfixiado, solo y abandonado, era insoportable. En mi desesperación, comencé a hablar en voz alta. Recordé mi infancia en Oaxaca, mi familia, mis amigos. Hablé de mis misiones, de mis camaradas caídos. Compartí mis miedos, mis esperanzas, mis sueños. Era como si las palabras me mantuvieran conectado a la vida, a la realidad. Un día, mientras divagaba sobre mi pasado, escuché un ruido. Al principio pensé que era una alucinación, un producto de mi mente delirante. Pero el sonido se repitió, cada vez más cerca. Era un golpe sordo, como si alguien estuviera excavando. La esperanza renació en mí. ¿Sería posible? ¿Habrían descubierto mi error y venido a rescatarme? Grité con todas mis fuerzas, golpeé el ataúd con los puños. El ruido se detuvo por un momento, luego se reanudó con más intensidad. De repente, la tapa del ataúd se abrió. Una luz cegadora me golpeó los ojos, me hizo cerrarlos de inmediato. Escuché voces, pasos, el sonido de una camilla. Me levantaron, me llevaron a un lugar iluminado. Abrí los ojos lentamente. Estaba en una morgue, rodeado de médicos y enfermeras. Me miraban con asombro, como si hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Qué pasó?, pregunté con voz ronca. Un médico se acercó, me examinó. Sargento Vargas, es un milagro que esté vivo. Lo encontraron en una fosa común, enterrado vivo. Al parecer, alguien lo dio por muerto después de la emboscada. Ha estado aquí 3 días. 3 días. 3 días en el infierno. No podía creerlo. Me trasladaron a un hospital militar, donde me sometieron a diversos exámenes. Los médicos no encontraban explicación para mi supervivencia. Mi cuerpo estaba deshidratado y débil, pero no presentaba daños graves. Era como si hubiera estado en un estado de animación suspendida. Durante mi recuperación, me visitó el general jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Me felicitó por mi valor, me otorgó una medalla al mérito, pero yo no me sentía un héroe. Me sentía un superviviente, un hombre marcado por una experiencia traumática. Después de recibir el alta, regresé a mi unidad. Mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos. Me contaron lo sucedido después de la emboscada. Habían buscado mi cuerpo, pero no lo encontraron. Me dieron por muerto, me rindieron honores. Intenté retomar mi vida, pero no fue fácil. Las pesadillas me atormentaban, el miedo me paralizaba. Busqué ayuda psicológica, pero nada parecía funcionar. La experiencia de haber sido enterrado vivo me había cambiado para siempre. Un año después, solicité mi baja del ejército. Necesitaba tiempo para sanar, para encontrar un nuevo rumbo en mi vida. Me retiré a una cabaña en las montañas de Veracruz, donde comencé a escribir mis memorias. Escribir sobre mi experiencia me ayudó a exorcizar mis demonios, a darle sentido a lo sucedido. Descubrí que mi historia podía servir de inspiración a otros, que podía darles esperanza en los momentos más oscuros. Hoy soy un hombre nuevo. He aprendido a valorar cada día, cada respiro. He encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Y aunque nunca olvidaré lo que viví, he dejado de ser un prisionero de mi pasado. Nota: esta historia de terror está basada en hechos reales, documentados en diferentes épocas y lugares. Aunque los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, la esencia de la experiencia de ser enterrado vivo sigue siendo aterradora y conmovedora. El olor a pólvora y sangre se había convertido en una extensión de mi ser. Mi nombre es Capitán David Garza, y durante años fui la punta de lanza de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Mis cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran un testimonio de las misiones que me habían llevado al infierno y de vuelta. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontramos en aquel búnker enterrado bajo las entrañas de la Sierra Madre Oriental. Era una noche fría de noviembre en la base militar de Santa Gertrudis, Nuevo León. El viento aullaba como un alma en pena, y la lluvia golpeaba los vidrios de mi oficina con furia implacable. Estaba a punto de terminar mi informe cuando sonó el teléfono rojo, el que solo se usaba para emergencias de alto nivel. Capitán Garza, al habla el general Mendoza.
Tenemos una situación crítica. Necesito que reúnas a tu equipo de inmediato. A sus órdenes, mi general. ¿Cuál es la naturaleza de la misión? Se ha detectado una brecha de seguridad en la instalación X7. Inteligencia sugiere que podría haber un agente extranjero involucrado. Tu misión es asegurar el perímetro, neutralizar cualquier amenaza y recuperar cualquier información sensible que encuentres. Entendido, mi general. Partiremos en cuanto mi equipo esté listo. Colgué el teléfono y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La instalación X7 era un secreto de Estado, un laboratorio subterráneo donde se desarrollaban proyectos de alta tecnología para la defensa nacional. Si un agente extranjero había logrado infiltrarse, las consecuencias podrían ser catastróficas. 3 horas después, mi equipo y yo estábamos descendiendo en un elevador de alta velocidad hacia las profundidades de la Sierra Madre. El silencio en el ascensor era sepulcral, solo roto por el zumbido metálico del motor. Cada uno de nosotros sabía que esta misión era diferente, que algo siniestro nos aguardaba en la oscuridad. Al llegar al nivel inferior, las puertas del elevador se abrieron con un chirrido ominoso, revelando un pasillo largo y mal iluminado. Las paredes de concreto estaban agrietadas y manchadas de humedad, y un olor a moho y descomposición impregnaba el aire. Avanzamos con cautela, nuestras armas listas para disparar. El primer signo de problemas fue el charco de sangre que encontramos a mitad del pasillo. Era fresco, y las huellas que lo rodeaban indicaban que alguien había sido arrastrado hacia una de las salas laterales. Nos acercamos a la puerta y la abrimos lentamente. La escena que encontramos nos heló la sangre. El cuerpo de un científico yacía en el suelo, mutilado y parcialmente devorado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el horror que había presenciado antes de morir. Pero lo más perturbador era la criatura que se alzaba sobre él, una masa de carne palpitante y tentáculos cubiertos de pústulas. La criatura se giró hacia nosotros, sus ojos amarillos brillando con una inteligencia maligna. Emitió un rugido gutural y se lanzó al ataque. Disparamos nuestras armas, pero las balas parecían rebotar en su piel viscosa. La lucha fue brutal y desesperada. La criatura era rápida y ágil, y sus tentáculos se retorcían como serpientes, tratando de atraparnos. Uno de mis hombres cayó, gritando de dolor mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad. Finalmente, logré herir a la bestia con una granada, pero solo la enfurecí aún más. Se abalanzó sobre mí, sus fauces abiertas de par en par, listas para devorarme. Cerré los ojos, esperando el fin. Pero el fin no llegó. En cambio, escuché un disparo ensordecedor, seguido de un gorgoteo húmedo. Abrí los ojos y vi a la criatura caer al suelo, su cuerpo convulsionando mientras se desintegraba en una masa de pus y sangre. El zumbido monótono del ventilador de techo no lograba acallar los ecos de la guerra que aún resonaban en mi cabeza. Años después de mi retiro del ejército mexicano, las cicatrices de la Sierra Madre Occidental seguían supurando en mi memoria. Las sombras de mis camaradas caídos, los horrores de la guerra contra el narcotráfico, todo se arremolinaba en una danza macabra en la oscuridad de mi pequeña casa en las afueras de Culiacán. Mi nombre es Sargento David Ramírez, y esta es la historia de cómo una transmisión de Radio Fantasma me arrastró de vuelta al infierno del que apenas había escapado. Era una noche sofocante de julio, el aire espeso y cargado de humedad. Me encontraba solo en mi taller, tratando de distraer mi mente restaurando un viejo radio de onda corta. Un crujido repentino me sobresaltó. El radio, que había estado en silencio, cobró vida con un chisporroteo de estática. Repito, aquí Alfa 3. ¿Alguien me copia? ¿Alguien? La voz distorsionada y lejana era inconfundible. Era la voz del capitán Herrera, mi antiguo comandante, desaparecido en acción hace 5 años. Mi corazón latía a toda velocidad. ¿Era posible? ¿Una transmisión del más allá? Ajusté el dial con manos temblorosas, tratando de mejorar la recepción. No podemos contenerlos, la verdad. Debe salir a la luz. La voz se desvanecía entre la estática, pero sus palabras resonaban en mi mente como un trueno. Capítulo 2. Fantasmas del pasado. Pasé el resto de la noche pegado al radio, tratando de captar cualquier fragmento de la transmisión. Al amanecer, tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué había querido decir Herrera con «no podemos contenerlos»? ¿Qué verdad debía salir a la luz?
Decidí buscar a mis antiguos compañeros de armas, aquellos que habían sobrevivido a la Operación Cóndor, la misión en la que Herrera y su unidad habían desaparecido. El primero en mi lista era el teniente Morales, ahora dueño de un pequeño bar en Mazatlán. Lo encontré limpiando la barra, su rostro curtido por el sol y marcado por las arrugas de la preocupación. «Ramírez, ¿qué te trae por aquí?», preguntó sorprendido de verme. Le conté sobre la transmisión. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Herrera?», murmuró. «Pensé que estaba muerto». «Yo también», respondí. «Pero esa transmisión, algo no cuadra». Morales asintió con la cabeza. «La Operación Cóndor fue un desastre», dijo. «Nunca supimos qué pasó realmente. El gobierno lo clasificó todo. Pasamos horas hablando, compartiendo recuerdos y teorías. Morales me contó que había rumores de que la unidad de Herrera había descubierto algo en la sierra, algo que el gobierno quería mantener oculto. Decidimos investigar juntos, siguiendo las pistas que Herrera había dejado en su transmisión. Nuestra primera parada fue el pueblo de Batopilas, cerca de donde había desaparecido la unidad. El pueblo parecía atrapado en el tiempo, con sus calles empedradas y casas de adobe. Preguntamos por la Operación Cóndor, pero los lugareños se mostraban evasivos, como si estuvieran ocultando algo. «Hay cosas que es mejor no remover», nos advirtió un anciano con una mirada llena de miedo. Pero estábamos decididos a descubrir la verdad. Seguimos las pistas que nos llevaban cada vez más profundo en la sierra, adentrándonos en un territorio desconocido y peligroso. Después de días de caminata, llegamos a una zona remota de la sierra, donde encontramos los restos de un campamento militar abandonado. Era el campamento de la unidad de Herrera. Registramos el lugar, buscando cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Encontramos diarios, mapas, informes y algo más. En una cueva oculta, descubrimos un laboratorio clandestino. Había equipos científicos, sustancias químicas, jaulas vacías y un olor nauseabundo que nos revolvió el estómago. «Esto no tiene sentido», dijo Morales, con la voz temblorosa. «No hasta que lo tenga», respondí, revisando los documentos que habíamos encontrado. Poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La unidad de Herrera no había desaparecido, habían sido silenciados. Habían descubierto un oscuro secreto del gobierno, algo tan terrible que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo oculto. La verdad era monstruosa. El gobierno había estado experimentando con armas biológicas en la sierra, utilizando a los cárteles de la droga como tapadera. La unidad de Herrera había tropezado con el proyecto y había amenazado con exponerlo. «Por eso nos contactó Herrera», dije. «Quería que la verdad saliera a la luz». Morales asintió con la cabeza, con los ojos llenos de rabia. «No podemos permitir que esto quede impune», dijo. Decidimos llevar la evidencia a la prensa arriesgando nuestras vidas para exponer la conspiración. Sabíamos que el gobierno no se quedaría de brazos cruzados, pero estábamos dispuestos a luchar por la justicia. La publicación de la historia causó un escándalo nacional. El gobierno se vio obligado a admitir la existencia del proyecto secreto y a cerrar el laboratorio. Los responsables fueron llevados ante la justicia, aunque muchos lograron escapar. Morales y yo nos convertimos en héroes a regañadientes, pero sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Todavía había muchos secretos oscuros que el gobierno quería mantener ocultos. Pero ahora teníamos una voz que no podían silenciar, y estábamos decididos a usarla para luchar por la verdad, por la justicia y por los fantasmas de nuestros camaradas caídos.